Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tiago, soy brasileño, vivo en Colombia, vivo en la ciudad de Barranquilla. Ya acá en Barranquilla ya estoy hace como 3 años y medio, por ahí, no, 3 años y medio, no, como 4 años ya, pero he llegado acá en Colombia en 2016. Bueno, yo tengo un canal que habla acerca de la gaguera, o sea, yo soy brasileiro, entonces en portugués llamamos gago, gagueira. Yo creo que en español es tartamudo, tartamudear y esas cosas. Bueno, en mi canal yo hablo de los problemas que enfrenté en mi niñez, también cómo hice para poder ir venciendo este problema de ser tartamudo, cómo hice para vencer hablando lógicamente mi idioma, después cómo hice con el español, porque, o sea, para las personas que sufren de eso, les dan pena, les dan pena hablar delante de otros, del desconocido, de un grupo de personas. Entonces, desde niño yo en el colegio siempre fue una dificultad muy grande, porque el profesor pedía para presentar un trabajo y la gente, yo empezaba a hablar, la gente se burlaba de mí, la gente empezaba riéndose, se reía mucho y eso me daba más nervio, o sea, yo me quedaba más nervioso viendo esas cosas. O sea, si yo me equivoco en alguna palabra en español, ustedes me perdonen, sí, porque no es mi idioma. Pero quiero hacer este canal con videos tanto en portugués como en español para aprovechar y también lo platico el español, lo platico el español. Entonces yo he pasado mucha pena en el colegio y era un desastre. El profesor pedía: Tiago, tienes que presentar hoy el trabajo acerca del sistema solar y tienes que explicarle la distancia, los planetas y esas cosas. Y era un desastre. Por más que fuera algo que me gustaba mucho, que era geografía, historia, astronomía, esas cosas, yo encontraba dificultad porque tenía que presentar el trabajo frente de 50 personas y que lógicamente yo iba a tartamudear y se iban a reír de mí. Entonces yo sufrí toda mi niñez con eso. Y la gente no entendía, la gente pensaba que yo estaba haciendo eso a propósito. Ah, no, habla bien, no, mira, usted no nació con eso. Mis propios familiares decían eso. Y yo me quedaba triste porque yo pensaba que llegó un punto que yo pensaba que yo no era, que yo no era tartamudo, que yo no era gago y yo pensaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo intento hablar y es un fracaso. La gente me dice que yo no tengo ningún problema, que yo estoy jugando con una enfermedad. O sea, decía: no, que usted está jugando con eso, que Dios te va a castigar, que no sé qué. Y con eso me fue dando otros problemas, como que a veces yo muevo el cuello, los tiquimotores y eso. Y llegó un punto que mi mamá me llevó al psicólogo y la psicóloga dijo: no, es lo que tiene él, que no tiene problema en, la, en las cuerdas vocales ni nada de eso, sino que él tiene problema, que el problema de él está en la cabeza. Y mi mamá: ¿cómo así en la cabeza? No, que es algo, es un miedo que él tiene dentro de él, que le hace que no pronuncia bien las palabras. El miedo lo deja trabado, o sea, lo deja impactado. Y la fonoaudióloga dijo que, la médica dijo que yo tenía que platicar y eso y tal. Y yo dejé de ir ahí, me fui en otro fonoaudiólogo
Yo no sé si en español se dice lo mismo, en portugués se dice fonoaudiólogo o sería fonoaudiólogo, fonoaudiólogo en portugués. Entonces yo fui en otras y todas dijeron lo mismo: no, usted no tiene ningún problema en el habla, usted tiene, o sea, eso está en su psicológico, tiene que tratar eso. Entonces yo fui y, y empecé a platicar, o sea, llegó un momento que yo me cambié de colegio, perdí el año por muchos de los problemas también, porque yo no conseguía expresarme, con eso no conseguía prestar atención en las clases porque siempre vivía escondido. Era un infierno, era horrible eso, porque llegaba un momento de presentar los trabajos, la prueba, yo no sabía nada, porque yo siempre estaba en las clases como que escondido del profesor de que me preguntara algo y yo pasara pena, por más que yo después hablara con ellos, a ellos, en otras palabras, valía madre, o sea, ellos colocaban, los mismos profesores se reían de mí, los mismos. Era los años 90, no es como hoy que alguien hace bullying con otra persona, lo llevan a la cárcel y todo, creo. Pero no, en los años 90, o sea, suerte. Entonces, yo llegué al nuevo colegio y encontré, me hice, yo nunca fui de tener muchos amigos, pero yo llegué y hice amistad con un grupo de muchachos ahí del colegio y fue lo mejor que me ha pasado, porque la amistad con ellos era muy fuerte y yo encontré ayuda por parte de ellos, porque eran como 15 a 18 amigos que hacían parte de este grupo, en un salón de 60 personas. Y esos muchachos, ellos eran como si fueran los más influyentes ahí del colegio. Y entonces ellos como que me adoptaron, así por decir. Entonces cuando me colocaban para presentar los trabajos, yo me recuerdo una vez que el profe me puso allá con 5 de ellos para presentar un trabajo y yo estaba, en esta época yo tenía como 15 años y yo empecé a presentar el trabajo, no conseguía, no salía. Y me recuerdo que la gente ya estaba preparando para reírse porque ya sabía lo que iba a pasar. Y me recuerdo que uno de esos muchachos llegó y dijo: mira, no quiero nadie riéndose de Tiago, ¿ok? Porque si alguien se ríe de Tiago, va a tener problemas con nosotros. Y el profe no le gustó lo que dijo el muchacho y le dijo: entonces, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Y el muchacho dijo: si usted, profe, no hace nada y permite que sus alumnos se burlen de Tiago, sus alumnos van a tener problemas con nosotros. ¿Oíste? Así el muchacho dijo al profesor. Y el profesor se cayó. Y cuando el muchacho dijo eso, como que los otros del grupo aprobaron lo que el pelado dijo y yo me sentí como que más confiante. Fue perfecto. Hablé, nadie rió, nadie riéndose, nada. Yo tranquilo, sin ningún problema. Y presenté estos trabajos con ellos y ellos siempre ahí apoyándome, siempre, o sea, me ayudaron muchísimo. Me recuerdo que uno de ellos me dijo: Tiago, cuando vayas a presentar un trabajo, imagínate que estás solo, que solo estás hablando solo, que no hay nadie a tu alrededor, que estás solito como si fuera frente a un espejo, o que usted está hablando con su mamá, que usted está hablando con nosotros, que con ellos yo ya no tenía este bloqueo, ya con ellos hablaba sin ningún problema, no tartamudeaba ni nada.
con ellos hablaba sin ningún problema. Y él dijo eso: usted imagina que nosotros estamos aquí, o que usted está solo frente a un espejo con tu mamá, con Dios, y para adelante amigo, así me dijo. Y entonces eso me ayudó bastante. Y uno de ellos también me dijo: usted siempre tiene que enfrentarse al problema, nunca esconderse. Porque si usted se esconde el problema, usted se va a poner con 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, y siempre va a tener este problema. Nunca usted va a llevar una vida normal. Siempre va a estar escondiéndose de expresar sus ideas delante de los otros, o de llevar una vida normal, común y corriente como todos llevamos. Y era verdad. Yo necesitaba escuchar eso. Y no solo eso, yo necesitaba el apoyo que ellos me daban. Y ellos, toda la clase, nadie de la clase se reía de nada. El profesor se quedaba calladito, no, nada. Yo a veces daba una tartamudeada, pero volvía y normal. Yo tengo contacto con muchos de ellos todavía, por Facebook. Por WhatsApp ya no, pero por Facebook sí. Y sí, ellos me ayudaron bastante, tanto después que salí de ahí. Después de un tiempo, después de como 5 o 6 años, yo empecé a aprender español. Aprendí español porque quería aprender un nuevo idioma. Yo siempre fui pésimo en inglés, entonces en inglés nunca entró en mi cabeza. Pero el español tiene mucha semejanza con el portugués, entonces muchas palabras son iguales, como 60%, y los otros 40% son parecidas. O sea, los otros 40%, 20 son parecidas y 20% son parecidas con significados diferentes. Entonces, eso me ayudó a aprender, y aproveché también el curso de español para poder platicar más. ¿Por qué? Porque tenía que aprender con un profesor otra vez, con un grupo, y sin la ayuda de mis compañeros que me apoyaron tanto. Entonces, también yo participo de una religión entonces yo siempre hacía discursos, yo entrenaba frente al espejo, y los discursos que hacía, yo hacía la lectura de muchísimos textos de la Biblia, y después también empecé a hacer discursos de que yo tenía que presentar un tema bíblico a como 70, 80, 100 personas por 5 minutos. Pero sí, antes yo no conseguía hacer eso, en portugués, lógicamente. Después yo fui y tenía que hablar con otras personas en la calle acerca de Dios y eso. Y oye, cuando era niño eso era imposible, pero oye, ya conseguía, ya era difícil al principio hablar con gente desconocida, pero yo colocaba de mi parte, y gracias a Dios tuve éxito en eso. Y también después aprendí más español, me vine para Colombia, me casé en Colombia. Después en otros videos yo hablo con más detalles acerca de eso. Acá en Colombia también hago discursos en español a veces, y también hablo lógicamente en Colombia no se habla portugués, entonces tengo que hablar en español. Y una persona que tiene problemas en el habla es complicadísimo, porque es una lucha diaria, y una lucha constante. Hay muchísimas palabras que yo en portugués tengo problemas, en español también hay palabras con doble R que sí me da problemas a veces. Entonces yo en Colombia, cuando llego, en Brasil yo toda mi vida trabajaba en fábricas, y en Colombia llego a trabajar en un call center, ¿y qué? Contestando llamadas. ¿De qué? De portugués y también de español.
A mí nunca me gustó hablar al teléfono por el problema que tenía. Y yo huía de eso como, Pero llego y entra la primera llamada. Fue más o menos. Entró eso en 2011, por ahí. Acá en la ciudad de Barranquilla entré a una empresa a trabajar. Y me recuerdo una vez que la señora contestó una llamada y yo trabajaba, imagina, un tartamudo trabajando con ventas. En portugués y en español. Ay, Dios mío, complicado. Entonces yo fui, llamé a la señora y empecé a hablar y tropecé en las palabras. Una llamada en portugués. Y la señora dijo, oye, acepta a Cristo porque usted tartamudo, no sé qué, tiene problemas, no sé qué y tal. Y empezó a hablar un poco de cosas. La señora era como religiosa, una cosa así. Y yo no entré, yo no hablé más nada, yo agradecí, colgué la llamada. Pero después mi supervisor era una persona que no, o sea, que yo no le caía bien a mi supervisor. Y él llegó y me dijo, ¿tú tienes problemas en el habla? Y yo, sí, pero en la entrevista usted no dijo eso, usted en la entrevista estaba tranquilo hablando. Y yo, claro, porque en la entrevista yo estaba tranquilo y yo necesitaba muchísimo el trabajo, pero aquí ya cuando empezó las llamadas sentí el baque, el problema. Y le expliqué un problema que tengo desde niño, del cual vengo luchando contra eso y tal, tal, tal. Y él me dijo una cosa interesante, me dijo, mira, cuando usted está contestando una llamada, es mejor de que usted está hablando con una persona frente a frente, cara a cara, face to face. ¿Por qué? Porque la persona está del otro lado del teléfono, la persona no te puede hacer nada, la persona no te está viendo. Entonces es más fácil de tú que si tú tropezas con las palabras, tú puedes disimular. O sea, tú puedes como que, como que una tos o algo así para poder disfrazar un poco el problema que tienes. Pero esté tranquilo porque solamente tiene que ofrecer un producto a la persona. Si la persona no está interesada, no pasa nada. El próximo. Y yo volví a llamar a esa señora que se burló de mí. Entonces ella me contestó y pensó que era otra persona, creo. Al fin y al cabo ella no compró nada, pero me escuchó y yo me sentí realizado, me sentí feliz porque era una persona que yo había tenido el problema ahí, que no conseguía hablar y tal, y ella se burló de mí, después yo la llamé y hablé con ella normalito, sin ningún problema. Y ahí, pues, pasando el tiempo, las llamadas y tal, fui platicando más, después salí de ahí, ingresé a otras empresas, volví a Brasil, volví a Colombia. Entonces me metí a los call centers otra vez, porque aquí en Colombia es lo que hay, porque he metido hoja de vida para empresas de comida, de todo, o sea, restaurantes, soldadura y todo, que es mi área, soldadura. Y lo que escucho es que muchísimo, y no es una crítica a Colombia, por lo contrario, yo amo a Colombia y me gusta mucho estar aquí. Pero ya he escuchado mucho que dicen, no, es que solo contratamos colombianos. He escuchado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo digo muchísimo como más de 20 veces. Una vez me recuerdo que estaba buscando trabajo allá en Bogotá y la muchacha preguntó, pero ¿por qué quiere trabajar con nosotros tal? Y cuando miró mi cédula, dijo, es que esa cédula es falsa. Y yo, pero ¿cómo así mi cédula es falsa? Mi cédula es extranjería. Y ella, no, sí, esa cédula es falsa. Y yo le dije, no, quien me dio la cédula fue la propia Migración Colombia. Yo hice la cédula, yo pagué por la cédula y no fue barata. La cédula en aquella época valió como 192.000 pesos. Hace como 8 años atrás, por ahí, ese precio. Y dice, no, aquí no contratamos extranjeros y tampoco personas que tienen la cédula falsa. Y mira, eso es un crimen, ¿ok? Así me dijo, ¿oíste? Y yo, y te podemos denunciar.
Y yo me quedé así. Yo estaba ahí frente a yo creo que la estación calle 72, el Transmilenio, por ahí. Y yo salí y en la recepción el muchacho ya me había dicho que yo tendría problemas con la cédula. Pero yo le dije que en la vacante no decía nada, que no se podía contratar extranjeros. Y ahí yo fui a Migración Colombia, nervioso. Nervioso y preocupado. Y cuando estaba nervioso y preocupado, viene el problema. Pero llegué allá y no, ya ese problema no me va a afectar más. Y hablé, y me dieron un papel, y, o sea, como que hice como si fuera una denuncia, una cosa así. Y yo le pedí a copia y volví allá en la empresa. Y yo le dije, mira, no es necesario que ustedes me denuncien por cédula falsa, porque yo mismo denuncio, ¿ok? Aquí está. Y ahí era como una queja que había puesto allá en Inmigración Colombia. Después de eso, como yo había dejado mi número allá en la empresa me llamó y me dijo que hiciera el proceso de selección con ellos, pero yo le dije que no, que imagínate, ya me faltaron con respeto ahí en la entrevista, peor sería durante el trabajo. Pero sí, o sea, fui súper bien tratado en Migración Colombia y la muchacha, el Señor me dijo que hiciera todo lo que había pasado, hiciera o sea, pusiera en una hoja y yo ahí monté la historia en la hoja, en una hojita blanca, tal. Después ahí como que pusieron el sello, ellos se quedaron con una copia, yo me quedé con la otra. Y esa otra copia yo saqué una fotocopia y se lo llevé allá en la empresa. Fue cuando ellos como que se asustaron. Y después de eso yo conseguí trabajo en una empresa de call center también. Y que contestando llamadas. Hoy fue maravilloso, man. Porque ya el problema estaba menos. Y yo contestaba llamadas. Y yo contestaba como 80 llamadas al día. Y en portugués. Solo portugués. Portugués de Brasil y portugués de Portugal. Después pasó el tiempo y yo siempre enfrentando el problema, enfrentando y siguiendo el consejo de mis amigos, nunca escondiéndome del problema. Y fíjate que logré no vencer por completo porque es una lucha y eso voy a llevar para toda mi vida. Pero hoy actualmente sigo trabajando, contestando llamadas, trabajo desde casa, más relajado. Y contesto muchísimas llamadas, muchísimas. Y solo problemas. Gente rabiosa con problemas en la llamada. Y yo tranquilo solucionando el problema del cliente en portugués. Y el problema es que si fuera hace como 15 años atrás, que yo en portugués no conseguía ni pronunciar la palabra 15. En portugués 15 es 15. 15. Es parecido, pero es con Z al final, 15. Y ahora no, o sea, para lo que yo era antes y para lo que soy ahora, hoy es completamente diferente. Lógicamente es una lucha constante y diaria, de la cual yo nunca se me olvida de los problemas que pasé en el pasado. Pero hoy enfrentar el problema fue la clave. La clave, no conseguí hablar esa palabra antes, la clave. Y fue la clave para poder tener éxito en estos trabajos, porque imagínate, yo acá en Colombia solo conseguía trabajar en los call centers. En los call centers se contesta llamadas, pero yo soy tartamudo. Imagínate el problema. Si yo no buscara una solución a mi problema, yo no iba a conseguir trabajar, tenía que volver a Brasil y vivir escondido con mi problema. Entonces, no. Yo recomiendo a los que tienen ese problema, a los que están luchando
contra eso, que no se escondan, que hablen, que aprovechen todas las oportunidades que tengan para expresarse. Si la gente se burla de ustedes, no se preocupen. Intenten estar siempre cerca de personas que respeten a ustedes. La gente que se burlen de ustedes, aléjense. Ustedes no de pronto, o sea, no necesitan a esa persona. Porque si la persona se burla de ti, no te quiere. Si te burla de tu problema, no te quiere. Entonces, enfrenten los problemas. Busquen ayuda de un profesional. Yo cuando era niño busqué la ayuda de un profesional, no solo de uno, de muchos. Psicólogo también, los psicólogos, psicología. Entonces, y eso me ha ayudado, pero fue una sumatoria y la clave fue enfrentar el problema. La clave fue enfrentar el problema. Y no se escondan. Si tienen una oportunidad de hablar en público, inténtenlo. Yo antes no conseguía comprar un pan en la panadería en portugués, pero con muchos intentos, con mucha fuerza, con mucha valentía, yo fui venciendo estos problemas y hoy ya compro pan y arte en otro idioma. Y entonces ahora voy a seguir mi trayectoria, voy a conseguir solucionar eso del habla. Estoy solucionando, pero ya veo que he tenido muchas victorias. Pero voy ahora a solucionar otros problemas también relacionados conmigo. O sea, yo soy una persona muy ansiosa, tengo el problema del tique del cuello todavía, lucho contra eso y estoy intentando y con el favor de Dios voy a conseguir vencer, así como conseguí vencer del habla. Y también voy a subir en este canal tantos videos en portugués como en español. En portugués, mi idioma natal, o sea, soy brasileño. Y en español, para que personas de América Latina también puedan identificarse con el problema que vengo enfrentando desde niño y también puedan compartir sus historias conmigo y yo con ellos y así mejoramos todos. Y también voy a subir más videos de mi día a día más adelante, también porque ahora estoy en un nuevo proyecto, porque tengo que bajar de peso. Por más que he declarado la guerra contra la gaguera, o sea, el problema del habla, se me olvidó un poco la salud y he subido muchísimo de peso. Entonces ahora voy a luchar contra eso, estoy haciendo ya caminadas, estoy en el programa de obesidad de la EPS, acá en Colombia, y eso me ayuda bastante. Entonces yo estoy ahí en la batalla. Ya creo que como en 2 días más voy a subir un nuevo video, uno en portugués y otro en español. Le agradezco la atención a todos y no dejen de seguir el canal si te sientes identificado y te gusta el contenido. Síguelo, ¿ok? Feliz noche a todos.